Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una tarde más a Aula de Ciencias, aquí en Merendando con Química, una tarde más. Vamos a empezar una nueva sección del curso de Introducción a la Química. Vamos a empezar con el bloque 3 de cálculos estequiométricos. Este bloque 3 lo vamos a dividir en un mínimo de 4 clases porque queremos ir repasando los conceptos poco a poco, ya que, como sabéis, con este curso de Introducción a la Química lo que queremos es poner unas muy buenas bases para poder seguir estudiando química. Recordaros que mañana nos vemos por la mañana a las 11:30 para resolver dudas. Ya tengo un par de dudas con temas relacionados con cálculos estequiométricos un poquito más avanzados de los que vamos a hacer en esta sesión, y también estaremos haciendo formulación inorgánica. Hay gente que me está preguntando bastante por el tema de la nomenclatura. Entonces intentaremos repasar tanto formulación como nomenclatura, centrado en los temas de hidruros, ácidos en base de hidrógeno, los binarios de oxígeno y los otros binarios, que es lo que hemos hecho hasta el momento. Pero si tenéis alguna otra duda, no dudéis en escribirme, ya sea por aquí por el chat o por cualquiera de mis redes o a mi correo, que luego al final de la sesión os lo diré, si no os lo recuerdo, aida.auladesciencias@gmail.com, y mañana, como os digo, estaremos aquí en directo resolviendo dudas. Y si os parece, ya empezamos con esta sesión de hoy de Introducción a la Química, donde hablamos de los cálculos estequiométricos. Como es la primera sesión, vamos a hacer un poco de introducción a lo que es la estequiometría. ¿Y qué es la estequiometría? Pues la estequiometría es el estudio cuantitativo de las reacciones químicas. Es decir, con la estequiometría lo que vamos a hacer es hacer cálculos sobre una reacción química. ¿Y las reacciones químicas qué son? Pues son los procesos por los que la materia se transforma. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este curso? Pues el objetivo de este curso es conocer los conocimientos básicos para poder trabajar los cálculos estequiométricos de las reacciones químicas. En esta sesión vamos a trabajar solo con el mol, que ahora lo veremos, y haremos un par de cositas más, pero no haremos ejercicios muy avanzados. Eso lo dejaremos para el curso siguiente, donde trabajaremos ya más la química en profundidad. Aún así, como os he dicho, en la siguiente sesión, en la sesión de mañana, vamos a trabajar sobre reactivo limitante y también haremos algunos ejercicios de la ley de los gases, de P por B es igual a nRT. Pero eso ya es como de un curso más avanzado al que estamos haciendo hoy aquí. Entonces, ¿qué necesitamos para poder hacer todo esto? La tabla periódica. Sabéis que soy muy pesada, pero es básico que si no tenéis una tabla periódica al lado, busquéis un PDF, porque si no, no vais a poder hacer los ejercicios. ¿Por qué? Porque en la tabla periódica, si os acordáis, en las sesiones anteriores estuvimos hablando de los elementos, y en la tabla periódica hay un dato dentro del recuadrito de cada elemento que es la masa atómica. Y gracias a la masa atómica vamos a poder hacer los ejercicios que tenemos a continuación y las cosas con el mol. Entonces empezamos ya el tema, el mol. El mol se define como una cantidad de sustancias que contienen 6,02 por 10 a la 23 unidades elementales. Este número es el número de Avogadro, que es la cantidad de moléculas que hay en un mol. Entonces, la masa atómica es la masa en gramos de un mol de átomos. Entonces, gracias a la masa atómica podemos relacionar los gramos con los moles. Entonces, si yo tengo gramos y tengo que pasar a moles, como veis aquí en el dibujo, yo necesito la masa atómica, si es del átomo, o la masa molecular, si es una molécula. Y lo mismo si quiero pasar de moles a gramos, también necesito esta masa atómica o molecular. Y para pasar
de moles a moléculas, necesitaré el número de Avogadro. Entonces vamos a hacer ejercicios para entender bien el concepto del mol, cómo pasar de mol a gramos y de gramos a moles. Para eso, como sabéis, vamos a pasar a la pizarra electrónica. Darme un segundito que me lo preparo yo aquí en casa. Vale. Entonces vamos a hacer diferentes ejercicios. Vamos a ir desde algo muy sencillito a un nivel un poco más grande. Pero, como os he dicho, esto es un curso introductorio y no vamos a hacer ejercicios muy complicados. Entonces, en este primer ejercicio nos dice, si tenemos 45 gramos de silicio, ¿cuántos moles son? Lo básico siempre cuando tengamos un problema de química es hacernos un dibujo o un esquema de lo que nos pide. Este es sencillo, es solo una línea y son pocos datos, pero lo vamos a hacer para que veáis cómo se tienen que ir resolviendo los ejercicios de química. Entonces, si tenemos 45 gramos de silicio, nos dice que cuántos moles son. Entonces, ¿qué hemos dicho que necesitamos para pasar de gramos a moles? Necesitamos el peso molecular. Entonces, ahora necesitamos saber el peso molecular. Lo estaba poniendo en inglés porque en el trabajo lo utilizo. Lo hago en inglés. Vamos a el peso molecular del silicio. ¿Y de dónde sacamos el peso molecular del silicio? Pues el peso molecular del silicio, como hemos dicho, lo tenemos que obtener en la tabla periódica. Entonces, como ya sabéis, tengo aquí la tabla periódica preparada y lo que tenemos que hacer es buscar el silicio, que lo tenemos en el grupo 14, y ver su peso molecular, que en la mayoría de tablas periódicas está arriba a la derecha. En el caso del silicio es 28,085. Vamos a decir que es 28. ¿Vale? Peso molecular de silicio es igual a 28. ¿Y a 28 qué? A 28 unidades de masa atómica, también conocido como UMA. Entonces ya tenemos los gramos de silicio, queremos pasar a moles y ya tenemos el peso molecular. Así que ahora solo tenemos que hacer unos cálculos. Entonces, 45 gramos de silicio por, ¿vale? Lo primero que tenemos que poner es que tenemos 45 gramos de silicios y ahora vamos a hacer un factor de conversión. Y este factor de conversión lo hacemos con el peso molecular. Con el peso molecular sabemos que 28 gramos de silicio, que lo ponemos abajo, porque tenemos arriba gramos, ahora abajo tenemos que tener gramos, equivalen a 1 mol de silicio. Y este 1 mol de silicio lo vamos a poner arriba. ¿Por qué ponemos 1 mol de silicio arriba y 28 gramos de silicio abajo? Porque yo, cuando vaya a hacer los cálculos, también tengo que ir eliminando las unidades para saber qué unidades tengo. Entonces, si cambiamos de color, si cambiamos al rojo, y yo al inicio tengo gramos de silicio, 45 gramos de silicio, abajo tendré que tener también gramos de silicio. Y como podéis ver aquí, tenemos gramos de silicio arriba y abajo. Así se anularán entre sí los gramos de silicio y lo que nos quedarán serán los moles de silicio. Así que cogemos nuestra calculadora científica. Espero que aparte de una tabla periódica todos tengáis una calculadora científica que es básica para poder hacer los ejercicios y hacemos 45 entre 28. Entonces, al hacer esta operación, obtenemos 1,607 moles de silicio. Y esta sería
nuestra solución. 45 gramos de silicio equivalen a 1,607 moles de silicio. Ahora vamos a ver el siguiente ejercicio, el ejercicio número 2. ¿Qué es lo que nos pide? Bien, el ejercicio número 2 nos pregunta cuántas moléculas equivalen los moles de silicios encontrados en el ejercicio anterior. Entonces, en el ejercicio anterior hemos encontrado 1,607 moles. Pues lo apuntamos, 1,607 moles de silicio. ¿De acuerdo? ¿Y qué nos pregunta? Nos pregunta estos 1,607 moles de silicio, ¿a cuántas moléculas corresponden? ¿Cuál era el número que nos relacionaba los moles con las moléculas? Pues era el número de Avogadro, que el número de Avogadro era 6,02 por 10 a la 23. Pues ahora lo único que tenemos que hacer es un factor de conversión. 1,607 moles de silicio por en un mol de silicio tenemos 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Lo mismo que antes. ¿Qué tenemos al inicio? Al inicio tenemos moles, por lo que abajo también tendremos que tener moles para anular entre sí los moles de arriba y de abajo para que finalmente nos queden solo moléculas. Así que si los eliminamos tendríamos que hacer 1,06 por 6,02 exponente a la 23. Esto nos da que 1,607 moles de silicio equivalen a 6,38 por 10 a la 23 moléculas de silicio. Y este es nuestro resultado. En 1,607 moles tenemos 6,38 por 10 a la 23 moléculas. Bien, pasamos al ejercicio número 3. En este ejercicio número 3 nos dice, calcula la masa molar del dióxido de carbono. Hasta ahora, en el primer ejercicio, hemos hecho el silicio. Para ver la masa molar o el peso molar del silicio íbamos a la tabla periódica y el número que teníamos, volvemos a la tabla periódica para que lo veáis, el número que teníamos arriba a la derecha era el peso atómico, que es la masa molar. Ahora, en este momento, nos pide el del dióxido de carbono. Aquí tenemos que poner en marcha nuestros conocimientos de formulación inorgánica. ¿Qué es el dióxido de carbono? Pues recordar, lo primero que se dice es la parte de la derecha. Pues dióxido, óxido, 2, O2 de carbono, C. Entonces, lo que tenemos, el dióxido de carbono, es el CO2. El CO2 tiene una masa. ¿Y cómo calculamos esta masa? Pues su masa molar es la suma de los elementos. En este caso, el peso molecular del CO2 será igual al peso molecular del carbono más 2 veces el peso molecular del oxígeno.
¿Por qué ponemos un 2 con el oxígeno? Porque es CO2, tenemos dos oxígenos. Entonces, si vamos a la tabla periódica y vemos el peso molecular del carbono es 12 y el peso molecular del oxígeno es 16. Entonces lo apuntamos aquí, 12 más 2 por 16. Así que el peso molecular del CO2 es 16 por 2 más 12, que es igual a 44 unidades de masa atómica. Y ya lo tenemos. La masa molar del dióxido de carbono es 44. Vamos a ver qué nos pregunta en el ejercicio número 4. En el ejercicio número 4 nos pregunta: ¿cuántas moléculas hay en 4,55 gramos de amoníaco? En este caso nos pregunta sobre el amoníaco. 4,55 gramos. El amoníaco, acordaros también de formulación inorgánica, es uno de estos hidruros que tenían un nombre específico. Y el amoníaco, si no os acordáis, ya os lo digo yo, es el NH3. Pues ¿qué tenemos? Tenemos 4,55 gramos de NH3. ¿Y qué nos pide? No nos pide moles, nos pide moléculas. Entonces, si nos piden moléculas, ¿nosotros tenemos alguna forma fácil y rápida para pasar de gramos a moléculas? No, no hay ningún factor de conversión que te pase de gramos a moléculas. Pero entonces tú tienes que pensar y decir, vale, ¿y yo qué conocimientos tengo? ¿Yo qué sé? ¿De gramos a qué sé pasar? Yo de gramos sé pasar a moles. Pues yo de gramos podría pasar a moles. Y para pasar de gramos a moles, ¿qué es lo que necesitaría? Pues para pasar de gramos a moles necesitaría el peso molecular. ¿Y yo de moles a moléculas sé pasar? Sí, yo de moles a moléculas también sé pasar. ¿Con qué? Con el número de Avogadro. Entonces, este ejercicio, en vez de hacer un solo factor de conversión, tendremos que hacer dos factores de conversión seguidos. Por lo que tendremos que tener mucho cuidado en qué ponemos en el numerador y qué ponemos en el denominador. Así que vamos a empezar a resolver el ejercicio. Como siempre, empezamos por el dato que tenemos, que son los 4,55 gramos de amoníaco. Recordar que el peso molecular, en este caso, no lo tenemos porque del amoníaco lo tenemos que calcular. Y en este caso, el peso molecular del amoníaco, como hemos hecho antes en el caso del CO2, será igual al peso molecular del nitrógeno más 3 veces el peso molecular del hidrógeno. Lo que tenemos que hacer ahora es irnos a la tabla periódica y buscar el peso molecular del nitrógeno, que son 14, y el peso molecular del hidrógeno, que es 1. Así que el peso molecular del amoníaco es 17. Si ya sabemos que el peso molecular del amoníaco es 17, decimos, yo tengo 4,55 gramos de amoníaco por 17 gramos, son 1 mol. ¿Qué sabemos también? Pues que a través del número de Avogadro yo sé que 1 mol son 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Pues ahora nos cogemos nuestra calculadora científica y calculamos. Y nos da que es 1,6 por 10 a la 23 moléculas.
Recordar, y perdonar si he ido muy rápido, que si yo aquí arriba en los 4,55 son gramos, marcamos los gramos, abajo, ¿qué tengo que tener? Pues abajo también tengo que tener los gramos. Y recordar que el peso molecular nos dice cuántos gramos pesa un mol. Y después tenemos arriba, ahora en el segundo paso vamos a cambiar de color, vamos al amarillo. Ahora, arriba, ¿qué teníamos? Arriba ahora teníamos mol, así que marcamos los mols. ¿Y qué tenemos que tener en el siguiente factor de conversión abajo? Pues tendremos que tener también los moles. Así podemos anular los gramos con los gramos y los moles con los moles para que solo nos queden moléculas. Así, cuando cogemos la calculadora y hacemos los cálculos, tenemos que 4,55 gramos de amoníaco son 1,6 por 10 a la 23 moléculas. Y este es nuestro resultado del ejercicio 4. Vamos a ver el ejercicio número 5. ¿Qué nos piden? Pues en este nos dicen, en un bote sabemos que tenemos que pesar sodio y que necesitamos 4,09 por 10 a la 23 moléculas. ¿Cuántos gramos de sodio tenemos que pesar? Pues lo que os he dicho antes, lo primero que tendríamos que hacer es un dibujo o un esquema. En este caso vamos a hacer un dibujo. Os digo que yo no soy muy buena dibujante, eso que quede claro. Pero bueno, aquí tenemos un recipiente donde estamos pesando el sodio. ¿Y qué nos dice el enunciado? Pues que queremos pesar 4,09 por 10 a la 23 moléculas. Pero claro, yo cuando vaya a hacer el ejercicio, cuando vaya a pesar el sodio, yo no peso moléculas. ¿Qué nos dice la balanza? La balanza nos va a pedir gramos. Así que yo tengo que buscar los gramos a los que equivale. Este ejercicio es como el anterior. ¿Yo puedo pasar directamente de moléculas a gramos? No, yo no puedo pasar directamente de moléculas a gramos. Pero yo sí que puedo pasar de moléculas a moles a través del número de Avogadro. Y también puedo pasar de moles a gramos gracias al peso molecular, en este caso del sodio, que es lo que estamos pesando. Así que vamos a realizar el ejercicio haciendo un primer factor de conversión a moles y después un segundo factor de conversión a gramos. Pues si tenemos 4,09 por 10 a la 23 moléculas, en este caso, fijaros que ahora arriba lo que tenemos es moléculas, por lo que abajo tendremos que tener también moléculas. Así que el número de Avogadro se pone abajo, el 6,02 por 10 a la 23 moléculas se pone abajo y el mol se pone arriba. ¿Para qué? Para que así yo anulo moléculas con moléculas y ya estoy en moles de sodio. El siguiente paso, pasar de moles de sodio a gramos. ¿Cómo hemos dicho que pasábamos de moles a gramos? Con el peso molecular. Nos vamos a la tabla periódica y vemos que el peso molecular del sodio es 23. Así que un mol de sodio equivale a 23 gramos de sodio. Así que ya podemos hacer nuestros cálculos en nuestra calculadora científica. 4 por 0,9 a la 23 dividido entre 6,02 a la 23 por 23 nos da que si yo quiero pesar 4,09 por 10 a la 23 moléculas, tengo que pesar 15,63 gramos de sodio. Espero que esto esté quedando claro con estos ejercicios que estamos haciendo
paso a paso y con factores de conversión y de unos ejercicios muy sencillos. En el caso de que no quede claro, por favor escribirme y volveremos a repasar estos ejercicios. Entonces ya tenemos la solución de este ejercicio número 5. 4,09 por 10 a la 23 moléculas equivalen a 15,63 gramos. Así que vamos a ver qué nos pide el enunciado número 6. En este enunciado número 6 nos dice, ¿dónde hay más átomos? ¿En un mol de oxígeno, O2, o en un mol de H2O2? Estos son doses. H2O2. ¿Qué es el H2O2? El H2O2, recordar que cuando veíamos dos que no se habían anulado entre sí al ser múltiplos, esto era porque es un peróxido. Entonces H2O2 es el peróxido de hidrógeno. Entonces ya tenemos que hacer la comparativa. Pues vamos a dividir la pizarra en dos y vamos a hacer, en un primero nos pide que de un mol de oxígeno, ¿cuántos átomos son? Y el otro, un mol de H2O2. Volvemos a lo mismo. ¿Yo sé pasar de moles a átomos? Pues no, la respuesta es no. Yo sé pasar de moles a moléculas. Y acordaros, ¿con qué paso de moles a moléculas? Pues para pasar de moles a moléculas necesito el número de Avogadro. ¿Qué es una molécula? Pues una molécula es todo el compuesto. En este caso, en el primero, en el oxígeno es el O2 y en el agua oxigenada es el H2O2. ¿Vale? ¿Y qué son los átomos? Los átomos son los que hay, el número de átomos que hay dentro de cada compuesto son los diferentes elementos que hay. En el caso del O2, aquí tenemos dos átomos, tenemos dos oxígenos. Y en el caso del agua oxigenada, que es el H2O2, el peróxido de hidrógeno, tenemos 4 átomos. ¿Por qué tenemos 4 átomos en el caso del H2O2? Porque tenemos 2 hidrógenos y 2 oxígenos. En total, 4 átomos. Entonces, ahora con este número, con este factor de que en una molécula de oxígeno tenemos 2 átomos y en una molécula de agua oxigenada, peróxido de hidrógeno, tenemos 4 átomos, ya podemos pasar de moles a átomos. Vamos a hacerlo paso a paso. El primer caso, vamos a empezar con el oxígeno y tenemos que en un mol de oxígeno tenemos, ya sabemos que en un mol, gracias al número de Avogadro, son 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Y sabemos, porque lo hemos visto hace un minuto, que una molécula de oxígeno equivale a 2 átomos. Así que si cogemos nuestra calculadora científica y hacemos los cálculos, vemos que un mol de oxígeno equivalen a 1,2 por 10 a la 24 átomos. Y vamos a realizar lo mismo, pero ahora con el agua oxigenada, con el peróxido de oxígeno. Y sabemos que un mol de agua oxigenada son 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Y en este caso, como hemos calculado antes, en una molécula de H2O2 tenemos 4 átomos, 2 hidrógenos, 2 oxígeno, 4 en total. Así que si hacemos nuestros cálculos, vemos que en un mol de
agua oxigenada tenemos 2,4 por 10 a la 24 átomos. Perfecto. Pues entonces vamos a contestar a la pregunta que nos hace. ¿Dónde hay más átomos? Pues hay más átomos en el peróxido de hidrógeno. ¿Por qué? Porque igual número de moles tenemos igual número de moléculas, pero en el caso del H2O2 tenemos más átomos dentro de la molécula, por eso tenemos más átomos en total. Perfecto, pues vamos a hacer el ejercicio número 7, que nos pregunta algo muy parecido. ¿Dónde hay más átomos? ¿En 0,7 moles de hierro elemental o en 0,6 moles de estaño elemental? Pues en este caso vamos a hacer lo mismo que antes. Para hacer este ejercicio vamos a dividir la pizarra en dos y vamos a apuntar. Tenemos 0,7 moles de hierro y en el otro lado apuntaremos que tenemos 0,6 moles de estaño. Nos pasa igual que antes. Para pasar de moles a átomos no podemos pasar directamente, sino que tenemos que pasar primero a moléculas. ¿Cómo se pasa a moléculas? Pues para pasar de moles a moléculas sabemos que lo podemos hacer gracias al número de Avogadro. Y para pasar de moléculas a átomos vemos el compuesto de cuántos átomos está compuesto. Aunque suene redundante, el hierro elemental es el elemento de la tabla periódica, Fe, hierro, solo tiene un átomo. Entonces, en una molécula de hierro hay un átomo de hierro. Al igual pasa con la molécula del estaño, que en una molécula de estaño tenemos un átomo de estaño. Así que tenemos que hacer los factores de conversión sabiendo estos datos. Así que si empezamos por el hierro, volvemos a lo mismo que antes. Yo tengo 0,7 moles de hierro, entonces sé que abajo voy a tener que poner moles de hierro y arriba tengo que poner las moléculas, que en este caso, gracias al número de Avogadro, sabemos que son 6,02 por 10 a la 23. Ahora tenemos moléculas arriba, por lo que en el siguiente factor de conversión abajo voy a tener que poner moléculas. Y en el caso del hierro elemental hemos dicho que una molécula de hierro equivale a un átomo de hierro. Así que si hacemos nuestros cálculos con nuestra calculadora científica, tenemos que 0,7 moles de hierro equivalen a 4,214 por 10 a la 23 átomos. Y lo mismo nos sucede y tenemos que hacer con el estaño. En el caso del estaño, partimos de 0,6 moles de estaño. Así que yo sé que ahora en este factor de conversión abajo voy a tener que poner moles de estaño. ¿Y arriba qué tenemos que poner? Pues arriba tenemos que poner 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Ahora tenemos moléculas arriba, por lo que en el siguiente factor de conversión abajo tendremos que poner una molécula de estaño. Hemos dicho que equivalía a un mol de estaño. Así que ponemos abajo una molécula y arriba un mol. Y si hacemos los cálculos, tenemos que 0,6 moles de estaño equivalen a 3,612 por 10 a la 23 átomos.
Entonces la pregunta nos decía que dónde habían más átomos, si en 0,7 moles de hierro o en 0,6 moles de estaño. Y sabemos que tenemos más átomos en 0,7 moles de hierro. Esto, al igual que en el ejercicio anterior, si lo pensamos, si un mol equivale al mismo número de moléculas y en los dos casos tenemos solo un átomo por molécula, sabemos que a mayor número de moles, mayor número de átomos. Y vamos a pasar al ejercicio 8, que creo que es el último que tenemos preparado para hoy, donde nos dice dónde hay más átomos de cloro, en 3,5 moles de NaCl o en 3 moles de Cl2. Pues este ejercicio, al igual que los dos anteriores, vamos a dividir la pantalla en tres. ¿Qué tenemos? Tenemos 3,5 moles de NaCl y nos pide los átomos. Y en el otro lado tenemos 3 moles de Cl2 y nos piden los átomos. Este ejercicio, por lógica, no lo podemos... Este ejercicio sí que ahora que lo pienso, nada. Me voy a callar y hacemos el ejercicio y luego hablamos de la lógica. Volvemos a lo mismo que antes. Yo de moles a átomos no puedo pasar. Lo que sí que puedo pasar es de moles a moléculas gracias al número de Avogadro. Entonces, para pasar de moléculas a átomos, vamos a ver en cada molécula cuántos átomos tenemos. En la molécula del NaCl tenemos un sodio y un cloro, 2 átomos. Y en el caso del Cl2, en una molécula de Cl2 tenemos también 2 átomos, porque tenemos 2 cloros. Así que con este factor de conversión podremos pasar de moles a átomos. Así que vamos a proceder a hacer los cálculos. Siempre acordaros que tenemos que empezar por el número que nos da el enunciado. Vamos a empezar por el NaCl, que son 3,5 moles de NaCl. Y sabemos que, gracias al número de Avogadro, un mol son 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Y gracias al cálculo que hemos hecho anteriormente, sabemos que una molécula equivale a 2 átomos. Así que si hacemos el cálculo con la calculadora, tenemos que 3,5 moles de NaCl equivalen a 4,2 por 10 a la 24 átomos. Y ahora tenemos que hacer lo mismo en la derecha con el cloro. ¿Cuántos cloros tenemos? Pues tenemos 3 moles de cloro. Y yo sé, gracias al número de Avogadro, que un mol son 6,02 por 10 a la 23 moléculas. ¿Qué sabemos también? Pues también hemos visto, gracias a los cálculos que hemos hecho, que en una molécula de cloro teníamos 2 átomos de cloro, teníamos 2 cloros. Así que, haciendo nuestros cálculos, obtenemos que son 3,6 por 10 a la 24 átomos. 3 moles de cloro son 3,6 por 10 a la 24 átomos. Entonces, resolviendo la duda de cuántos átomos de cloro hay, dónde hay más átomos de cloro en 3,5 moles de NaCl o en 3 moles de Cl2, pues lo hemos hecho mal, porque lo que hemos hecho es los átomos totales. Así que ahora nos faltaría hacer una cosa que sería que los 4,2 por 10 a las 24 átomos, en este caso
no serían 2 átomos, sino que sería 1, por lo que sería la mitad del resultado que hemos obtenido, porque vamos a cambiar de color para corregirlo, porque nos pedían los átomos de cloro. Claro, en esta molécula es verdad que tenemos 2 átomos, pero de cloro solo tenemos un átomo de cloro. Así que es la mitad del resultado que hemos obtenido. El resultado real es 2,1 por 10 a la 24 átomos. Claro, esto nos pasa me pasa a mí, que por eso lo he hecho yo, por leer rápido. Claro, he dicho átomos de cloro y ahora cuando he vuelto a leer digo, uy, no, si no me ha pedido átomos en total, son átomos de cloro. Y es verdad que en cada uno hay un número de átomos de cloro diferente a lo que es el número de átomos de la molécula. ¿De acuerdo? Así que aprender de lo que me ha pasado a mí y aprendamos a leer bien los enunciados. Pues nada, creo que con esto ya hemos hecho todos los ejercicios que teníamos en la presentación. Ejercicio 8. Sí. Así que nada, con estos ejercicios hemos acabado de repasar el tema del mol. Hemos aprendido a pasar de gramos a moles, de moles a moléculas, de moléculas a átomos y podríamos hacer lo mismo a la inversa. Podríamos pasar de átomos a moléculas, de moléculas a moles y de moles a gramos. Recordad que siempre tenéis que hacer estos pasos. Si yo tengo gramos y me preguntan átomos, tendré que pasar de gramos a moles con el peso molecular, de moles a moléculas con el número de Avogadro y de moléculas a átomos mirando la fórmula del compuesto para ver cuántos átomos hay de cada uno. Así que recordad, si tenéis dudas, un correo a aida.auladesciences@gmail.com. Mañana estaremos resolviendo dudas. Tengo algunas dudas de ejercicios de estiquiometría, un poquito de un nivel más avanzado, los haremos primero. Luego también tengo alguna duda de lo que es formulación, bueno, más bien nomenclatura, así que después pasaremos a hacer formulación y nomenclatura de los temas que ya hemos hecho en el curso de introducción, bueno, de formulación inorgánica 1, ¿vale? Con la clase de mañana cerraríamos lo que es el curso de formulación inorgánica 1, pero recordad que siempre estoy abierta a que me enviéis dudas y resolverlas aquí en directo o que las podáis recuperar en YouTube, así que escribirme a aida.auladesciences@gmail.com y también recordar seguirme en Twitch, en YouTube y también en nuestras redes, en Instagram, Facebook, TikTok o Twitter, y podéis escribirnos las dudas por cualquiera de nuestras redes. No dudéis en escribirnos y decirnos en qué necesitáis ayuda, porque yo estoy aquí para ayudaros a vosotros. Así que, como siempre, recordaros que el conocimiento es poder y la ciencia puede ser divertida